resuelve a través de un operativo de control tributario o a través de denuncia, ¿no? Y la sanción igualmente es clausura del establecimiento. Con respecto a la no emisión de la factura, la normativa 33 del 2016 establece la siguiente contravención. En caso de que sea primera vez la contravención por no emisión de factura, la sanción es 6 días continuos de clausura. La segunda contravención son 12 días continuos. La tercera contravención son 24 días continuos. Y la cuarta contravención son 48 días continuos de clausura. Asimismo, tomar en cuenta que con respecto a los operativos de control, ¿no? La sanción por la no emisión de factura, cuando sea la primera vez que se haya intervenido por la no emisión de factura, esta podrá realizarse un pago por única vez, 10 veces del monto no facturado, ¿no? Asimismo, tomar en cuenta que en el caso de servicios de salud, educación y hotelera, la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. Las contravenciones con respecto a omisión de pago. La sanción por la contravención por omisión de pago, ¿no?, es con respecto a la presentación de las declaraciones juradas, ya sea por errores aritméticos o declaraciones juradas sin pago o pagos parciales de la obligación tributaria. El importe será equivalente al tributo omitido actualizado en UFB. Cuando corresponda, se aplicará el arrepentimiento fiscal o las reducciones de sanciones previstas en los artículos 157 y 156 de la Ley 2492, que es el Código Tributario. Inciso D. Incumplimientos a deberes formales. Con respecto a los incumplimientos a deberes formales, vamos a mencionar cuáles son los incumplimientos, ¿no?, que los contribuyentes en algunos casos a veces realizan y cuántos serán las multas, ¿no?, que sanciona la normativa 33 del 2016. Uno de los incumplimientos a deberes formales es si no realiza la actualización de la información proporcionada en los registros del contribuyente. La multa como persona natural es de 150 UFB y para empresa jurídica 300 UFB. Asimismo, por la no presentación de la declaración jurada original dentro del plazo establecido, la multa para persona natural es de 50 UFB y para jurídica son 100 UFB. Otro de los incumplimientos a deberes formales que se tiene en la normativa 33 del 2016 es con respecto al no envío de los libros de compras y ventas, ¿no? Tomar en cuenta que con la resolución normativa 32 del 2015, antes era 1000 UFB, ahora con la resolución normativa 33 del 2016 son 500 UFB, ¿no? Ha habido una modificación con la normativa 33 y ha reducido los incumplimientos a deberes formales. Y para empresa jurídica, la multa es de 1000 UFB por el no envío de libros de compras y ventas. Tomar en cuenta que estos incumplimientos mencionados anteriormente corresponderá cuando ya hay un inicio sancionador por parte de la administración tributaria. Esto quiere decir que cuando la administración tributaria ya haya realizado la notificación de un documento sancionando este incumplimiento, correspondería para persona natural 500 UFB y empresa jurídica 1000 UFB. Y dentro del plazo de 20 días, si el contribuyente realiza la presentación, este incumplimiento reducirá el 50%. Otro de los incumplimientos a deberes formales es con respecto al envío de libros de compras y ventas fuera de plazo, ¿no? De acuerdo a la resolución normativa 33, establece que para persona natural la multa es de 100 unidades de fomento de la vivienda y para empresas jurídicas 200 UFB.
Otro de los incumplimientos es con respecto a la no tenencia del libro de ventas menores del día, ¿no? En físico u con respecto al registro diario de las ventas menores a 5 bolivianos, ¿no? Tomar en cuenta que los contribuyentes que realizan ventas por monto menores a 5 bolivianos tienen que tener un libro de ventas menores del día, ¿no? Por no tener ese libro, la multa por incumplimiento a deber formal es de 100 UFB para persona natural y para empresa jurídica son 200 UFB. Otro de los incumplimientos que se tiene en la normativa 33 es con respecto a la bancarización, ¿no? Por el no envío de la información de registros auxiliares a través del módulo de bancarización de acuerdo a normativa vigente, ¿no? Para persona natural son de 500 UFB y para empresas jurídicas 1000 UFB. Igual tomar en cuenta que este incumplimiento corresponderá cuando la administración tributaria ya haya iniciado un documento sancionador y el sujeto pasivo tiene 20 días para realizar la presentación y reducir el 50% del incumplimiento a deber formal. Otro de los incumplimientos con respecto al envío de la información, registros auxiliares con errores de registro a través del módulo de bancarización. En caso de encontrarse de 51 o más filas con errores, la multa para persona natural es de 100 UFB y para empresas jurídicas son 200 UFB. Otro de los incumplimientos a deberes formales es con respecto al agente de retención, ¿no? El agente de retención, si no ha realizado el envío de la información con respecto en el módulo RC Viva con respecto a la planilla tributaria, el incumplimiento a deber formal para persona natural es de 500 UFB y para empresa jurídica 1000 UFB. Igualmente, estos incumplimientos corresponderá cuando ya se haya iniciado un documento sancionador por parte de la administración tributaria. Notificado dicho documento, el sujeto pasivo tiene 20 días para proceder a la presentación y este incumplimiento reducirá el 50%. Otro de los incumplimientos a deberes formales es con respecto al envío de esta información fuera de plazo, ¿no? Para persona natural, este incumplimiento es de 100 unidades de fomento a la vivienda y para empresas jurídicas 200 UFB. Ahora vamos a ver los incumplimientos a deberes formales con respecto a la presentación de los estados financieros. Con respecto al no envío de la información digital de los estados financieros, la multa por incumplimiento a deber formal para persona natural es de 500 UFB y para empresa jurídica son 1000 UFB. Igualmente, este incumplimiento corresponderá cuando ya la administración tributaria ha iniciado un documento sancionador y se ha procedido a la notificación. Notificado dicho este documento, el sujeto tiene pasivo 20 días corridos para hacer la presentación de la información y reducir el 50% del incumplimiento. Otro de los incumplimientos a deberes formales con respecto al envío de los estados financieros en forma digital fuera de plazo. Cuando es presentado fuera de plazo, el incumplimiento a deber formal para persona natural es de 100 UFB y para empresas jurídicas 200 UFB. Así también otro de los incumplimientos con respecto a la no presentación en física de los estados financieros, ¿no? Para persona natural la multa es de 1000 UFB y para empresas jurídicas son 2000 UFB. Estos incumplimientos igual corresponderá cuando la administración tributaria ha realizado la notificación del documento sancionador. Una vez notificado, el contribuyente tiene 20 días para realizar la presentación y reducir el 50% del incumplimiento. Con respecto a la presentación de los estados financieros en físico, fuera de plazo, la multa por incumplimiento a deber formal para persona natural es de 200 UFB y para empresa jurídica son 400 UFB.
Así también otro de los incumplimientos a deberes formales con respecto a la presentación de la información requerida de acuerdo a lo que establece la normativa específica con respecto a las asociaciones accidentales, ¿no? En caso de incumplimiento a esta presentación, la multa para personas naturales es de 1000 UFB y para empresas jurídicas son igualmente 1000 UFB. Ahora vamos a ver las contravenciones con respecto a los incumplimientos a deberes formales relacionadas con las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, ¿no? El incumplimiento a deber formal con respecto a la impresión de factura o notas fiscales por las imprentas autorizadas, ¿no?, que imprimen las facturas manuales de manera incorrecta. Si es persona natural, va a tener un incumplimiento a deber formal de 200 UFB y empresas jurídicas 400 UFB. Así también, por no realizar la activación de la dosificación por parte de la imprenta, el incumplimiento a deber formal para persona natural es de 100 UFB y para empresas jurídicas 200 UFB. Con respecto a la emisión de facturas o notas fiscales con uno o más errores, ¿no? Esto se refiere con respecto a la regularización de facturas, ¿no? Si realiza la regularización de factura el contribuyente, ya sea por la emisión de factura y la factura haya sido emitida fuera de fecha límite de emisión, si son 51 facturas emitidas a 100, la multa va a ser de 50 UFB. De 101 facturas a 1000 son 100 UFB. De 1001 facturas a 10.000 son 300 UFB. Y de 10.001 facturas en adelante son 500 UFB, ¿no? Este incumplimiento a deber formal es el mismo tanto para persona natural como para persona jurídica. Ahora vamos a ver con respecto a los incumplimientos a deberes formales de los contribuyentes régimen tributario simplificado, ¿no? ¿Cuáles son los incumplimientos a deberes formales de estos contribuyentes del régimen simplificado? 1. Por no haber realizado la inscripción, por haberse realizado la inscripción en una categoría diferente a la que corresponde, la multa por incumplimiento a deber formal es de 50 UFB. Asimismo, por no exhibir su cartón del NIT en un lugar visible, con la leyenda de no emite factura, su incumplimiento a deber formal es de 50 UFB. Con respecto a la no entrega de documentación e información requerida por la Administración Tributaria, el incumplimiento a deber formal son de 200 UFB. Así también por la entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria es de 100 unidades de fomento a la vida. Ahora, con respecto a las multas por incumplimiento a deber formal que anteriormente establecía la Resolución Normativa 32 y ahora actualmente está vigente la Resolución Normativa 33 del 2016, comunicarles que se han eliminado las siguientes contravenciones, ¿no? Con respecto a la presentación de la declaración jurada por rectificatoria que incrementan el impuesto determinado después del vencimiento, antes con la normativa 32 del 2015 tenía un cumplimiento a deber formal de 150 UFB. Ahora con la resolución normativa 33 ya no hay este incumplimiento vigente. Asimismo, por no tener en el establecimiento el certificado de activación de dosificación que tenía que tenerlo anteriormente el contribuyente, eso mencionaba la resolución normativa 32 de 2015, ahora con la resolución normativa 33 ha sido eliminada. Y eso sería todo con respecto al tema
de las contravenciones tributarias que están vigentes en la Resolución Normativa 33 del 2016. Si alguien tuviera alguna consulta, la puede realizar, por favor. Buenos días. Una consulta, por favor. En el caso en que se haya declarado el IVA con un saldo que no tenía, por error se ha declarado en el formulario con un saldo a favor que no teníamos y lo hemos pagado como si tuviéramos el saldo a favor, ¿eso vendría a ser una contravención? Gracias. Va a disculpar, no le pude escuchar su consulta. ¿Será que la podría repetir, por favor? Buenos días. Sí, Buenos días. en el formulario IVA se habría declarado, se había pagado el impuesto con un saldo a favor que no se tenía. ¿Eso vendría a ser una contravención? Gracias. Usted me indica que declararon el formulario con un saldo que no correspondía. Sí, es decir, el formulario IVA habían supuesto que tenían un saldo a favor. Entonces, para declarar el mes siguiente, entonces lo han pagado sin movimiento porque suponían que tenían un saldo a favor, entonces lo han declarado así. Entonces, esto es una contravención porque deberían pagar en realidad el impuesto, ¿no? Pero han asumido que tenían un saldo a favor. Entonces, ¿esto vendría a ser una contravención o no? En este, en este caso habría una omisión de pago, ¿no? Pero que no se está reflejando. Lo que se tendría que hacer es realizar la rectificación del formulario, ¿no? Realizando la modificación, quitando el saldo en este caso que no correspondía, y entonces se va a determinar, ¿no?, el impuesto determinado y se realizará la actualización del tributo omitido más su mantenimiento de valor e interés. Ah, ya. Y una consultita, esto fue de gestiones pasadas, ya ha debido pasar un año que recién se habían dado cuenta. Es de mi hermana el problema, entonces se han dado cuenta recién, entonces se va a actualizar por los meses que no se han pagado, ¿verdad? Exactamente, en realidad se va a actualizar por los días de mora. Ah, los días de mora. Ya. Sí, El importe que es omitido, o por así decirlo, es de 2 bolivianos. Entonces, eso va a ser el cálculo, ¿verdad? Con la calculadora. sí. Si ese es el tributo, sí se hará la actualización a la fecha, ¿no? Ah, ya. Esto se tendría que ir a las agencias distritales para poder regularizar. No, en este caso el mismo contribuyente puede realizar la modificación, ¿no? A través de su portal puede realizar la rectificatoria del formulario, ¿no? Y determina cuánto es el tributo y puede incluso realizar el pago en el mismo formulario rectificado, ya que en los formularios 200 ya se tiene incluido la boleta misma. Ah, ya. Muchas gracias. No es. Gracias. Otra
Otra de las consultas indica, ¿no? ¿Hasta qué fecha está permitido realizar una rectificación? En este caso de una declaración jurada, ¿no? Comunicarle que no hay una fecha establecida para realizar la rectificación de un formulario. ¿Alguien tuviera alguna otra consulta? Otra de las consultas, ¿no? Que indica, ¿tiene alguna contravención por haberse emitido una factura, ¿no? Con el detalle en inglés con respecto a la parte de la emisión de factura, ¿no? Que establece la normativa 33, es con respecto a la emisión, ya sea de factura fuera de fecha límite de emisión o se haya emitido una factura impresa de manera incorrecta, donde se haya impreso con el número de autorización que no corresponde a la que está asignada al contribuyente o algunos datos específicos que establece, ¿no? Con respecto a dirección, número de NIT, número de factura, con respecto a eso establece las contravenciones que hemos visto en la resolución normativa 33. Otra de las consultas. ¿A qué formulario se direcciona la multa con respecto al envío de planilla tributaria fuera de plazo? Para poder realizar el pago del incumplimiento a deber formal por la presentación de la planilla tributaria fuera de plazo con la constancia de presentación, el contribuyente tiene que apersonarse por la administración tributaria o las oficinas de impuestos nacionales de su dependencia en el área de fiscalización para que el área correspondiente genere el número de documento al cual va a direccionar el pago de la multa. ¿Alguien tuviera alguna otra consulta?
alguien tuviera alguna otra consulta, mediante el chat les pasaré un enlace para que puedan realizar el llenado del formulario de satisfacción a la capacitación que se le ha brindado el día de hoy.